primer lugar hay que entender que la revolución industrial, como todo proceso revolucionario en la historia, genera múltiples cambios en un corto periodo de tiempo. La primera gran revolución que enfrentó la humanidad con su medio natural y sobre todo su medio económico es la llamada revolución neolítica, que comenzó más o menos entre el 15.000 y el 10.000 a.C. y cuya principal invención es la agricultura, que dio por conclusión que el hombre pudiera generar por primera vez en su historia, como ser humano y ser viviente en esta tierra, el control sobre los suministros alimentarios. Pero hay una segunda gran revolución que va a afectar sobre todo el desarrollo total de la vida del ser humano en la tierra, que es la revolución industrial. La revolución industrial es un proceso histórico que nuevamente, como todo proceso histórico, es multicausal, es decir, tiene muchas causas que confluyen en su origen. Es un proceso que ocurrió a mediados del siglo XVIII, si bien es posible analizar su gestación desde más o menos el siglo XVII, cuando surgen los primeros cambios políticos en la Inglaterra posterior a la Guerra Civil Inglesa. En primer lugar hay que señalar que la revolución industrial surge hacia 1750, 1770 dentro de Inglaterra. Las condiciones que se hacen, las condiciones previas, como llaman los economistas, para que existiera esta revolución en este país, y no en Francia, ni en España, ni en ningún otro, tiene que ver con que en primer lugar Inglaterra ya sabía, posteriormente a la Guerra de los 100 años y ante la consolidación de un imperio colonial, pero también ante la consolidación de un sistema monárquico parlamentario gobierno, a raíz del triunfo de la llamada Revolución Gloriosa a fines del siglo XVII, que confluye en la creación de esta monarquía parlamentaria con dos partidos políticos que se van a ir rotando y turnando en el gobierno del país, lo que le va a dar mucha estabilidad, en primer lugar al país de Inglaterra, pero también la creación de un imperio colonial que le va a abastecer de muchas de las materias primas que van a requerir los ingleses para mejorar su economía, como es el caso del control de la India, y a raíz de lo que ocurrió de la derrota francesa en la Guerra de los 7 años, el control de Canadá y el control de Estados Unidos, principalmente. Estas condiciones ventajosas para Inglaterra, que por lo demás al ser una isla no debió afrontar ninguna guerra terrible, ni por tanto grandes pandemias como sí Francia, Prusia, Austria, España, los reinos en los cuales se encontraba dividida Italia, los países nórdicos, Rusia, entre otros casos, permitió en primer lugar que la población inglesa aumentara exponencialmente durante todo el siglo XVIII. Se estima que a inicios del siglo XVIII la población inglesa era de 5,5 millones de personas, aproximado, para después pasar a fines del siglo XVIII a 12 millones, es decir, la población se duplicó en un corto periodo de tiempo. Es interesante el punto de la duplicidad de la población en este periodo de tiempo, porque no nos debemos entender que cuando la población se multiplica es necesario por tanto multiplicar la cantidad de servicios que se le tienen que dar a esas personas, sobre todo los servicios básicos, la construcción de viviendas, servicios alimentarios, cómo conseguir las materias primas para vestir sobre todas esas personas, cómo va a reaccionar la agricultura. Por tanto, el aumento de la población generó un impacto inmediato en la agricultura. Y al generar un impacto en la agricultura tuvo que modernizarse con la introducción de nuevas técnicas de cultivo, nuevas técnicas de arado, nuevos elementos materiales que permitieron que la agricultura inglesa en particular, al caso nos estamos refiriendo, aumentara su producción y ayudaran en cierto sentido a que este aumento de la población no fuera tan trágico como ocurrió en algunos otros casos, si bien esto también va a traer como consecuencia que haya una mayor oferta de trabajo. Mayor población, a su vez, indica que hay mayor cantidad de gente buscando trabajo. Por tanto, mucha gente empezó a desplazarse a las ciudades, a otros núcleos urbanos, generando una presión por nuevas actividades económicas y comerciales. Toda esta gente, al motivar que se creara una nueva industria de artículos de primera necesidad, van a presionar tanto la industria que la industria va a empezar a buscar soluciones, y esas soluciones va a tener, digamos, un ejemplo muy básico en la creación de la llamada máquina a vapor hacia 1765, 1769, la cual va a impulsar una serie de transformaciones. Estas transformaciones están vinculadas principalmente a que cuando se crea la máquina a vapor se van a empezar a cambiar todo el tipo de producción que se hacía anteriormente desde la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media se producía principalmente a mano,
en pequeños talleres familiares, ubicados dentro de las ciudades, donde los gremios controlaban la producción, a un modelo donde la máquina a vapor lo que va a hacer es que la producción ya no va a estar en manos de estos talleres de tipo gremial de la Edad Media, sino que va a empezarse a producir en masa, ¿cierto? La producción en serie, como la había anunciado ya Adam Smith, justamente en las mismas fechas donde se estaba creando esta máquina a vapor. Ahora, la creación de la máquina a vapor en sí misma es un impulso para toda otra serie de actividades económicas. En primer lugar, como hemos dicho, el aumento de la población había traído el crecimiento de una industria relacionada sobre todo con los bienes de primera necesidad. Y la creación de la máquina de vapor afectó inmediatamente a uno de estos bienes de consumo básicos, que era la vestimenta y la industria textil, quizás la industria símbolo de la llamada primera revolución industrial. Al crearse la máquina de vapor, se crearon nuevas técnicas para la hilandería, y Inglaterra, beneficiada tanto por el algodón que provenía de sus colonias en la India, como por el algodón que provenía de sus colonias en Norteamérica, ¿cierto? Virginia, Carolina, entre otros casos, va a hacer que la industria inglesa tenga un suministro de materias primas para producir textiles muy barata en comparación a otros países, que, ayudadas por esta tecnología, van a producir un excedente textil, tanto que va a servir para abastecer el comercio inglés, pero también para exportar. Y estas exportaciones se van a dirigir sobre todo a los nacientes países como España, y posteriormente los países que se independizaron de España, como en el caso chileno, ¿cierto? Como sabemos, una materia manufacturada tiene un coste mayor a una materia prima, por tanto Inglaterra se beneficia de la diferencia de precio entre ambos. Por tanto, la balanza de pago, es decir, la diferencia entre lo que importaba y lo que exportaba, va a dar siempre un saldo favorable a Inglaterra. En segundo lugar, la revolución industrial no hubiera sido posible que no ocurriera en Inglaterra sin la existencia de un sustento ideológico, y ese sustento ideológico es el capitalismo. Recordemos que a fines de la Edad Media, con la revitalización de la ciudad y las rutas comerciales, había surgido un sistema económico que ya no se basaba tanto en el poder de la tierra, sino más que nada en el poder de las transacciones económicas basadas en el dinero. Habían surgido las bancas, habían surgido la clase social de la burguesía como gran impulsora y autónoma de todos estos procesos económicos. Por último, tampoco hubiera sido posible, dentro del plano ideológico, que no surgiera la revolución industrial sin un sustento ideológico de tipo filosófico, si podríamos decirlo, que tiene que ver con el empirismo. Es decir, esta famosa teoría filosófica que proponía que todo podía ser demostrado mediante la experimentación, mediante los sentidos, que es lo mismo que empezaron a hacer todos estos inventores como James Watt al crear la máquina a vapor, entre otras cosas. A raíz de todo este proceso que habíamos hablado de crecimiento de la población, necesidad de abastecer esta población de materias primas, la creación de la máquina a vapor, la mejora en las condiciones agrícolas, las innovaciones dentro del plano de la ideología en el capitalismo y el empirismo, llevaron a que Inglaterra fuera el principal modelo donde se desarrollara la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Ahora,